Bien, ahora vamos a analizar el siguiente caso. Eh, es un circuito ubicado en una fábrica con un esquema de conexión tipo TN. Podemos ver que acá tenemos las condiciones generales, en el cual nos dice que es un circuito alimentado por es una carga alimentado por una corriente o tensión trifásica sometida a 50 Hz de frecuencia, y ahí tenemos los diferentes puntos donde nos dice que, por ejemplo, la potencia del equipo, nos indica el factor de potencia, nos indica el factor de simultaneidad dentro del equipo, nos dice cuál es la temperatura a la que va a estar sometida dicho circuito, la cantidad de circuitos con la que comparte bandeja en la parte de alimentación, el porcentaje de tasa de distorsión armónica, la longitud total que tiene entre el tablero principal y el circuito seccional en particular, y también el transformador, cuáles son las características y cuál es la alimentación y la distancia entre el transformador y el tablero principal. Con esos datos vamos a proceder a encontrar cuál es el conductor que vamos a utilizar para este circuito. Teniendo en cuenta estos tres valores, que es una potencia de 30 HP, un factor de potencia de 0,85 y un factor de simultaneidad de 0,95, procedemos para encontrar lo que es la corriente que va a estar solicitada, o sea, la corriente nominal. En este caso vamos a calcular primero, vamos a pasar de 30 HP a vatios. Como podemos ver, un HP equivale a 745,7 vatios, según lo que dice acá. Entonces aplicamos una regla de 3 simple. Acá se anularían los HP, me quedaría todo en vatios. Hago la multiplicación de 30 por 745,7 y me da un total de 22.371, que equivale a 22,37 kilowatts. Ahora nosotros recordamos la fórmula de potencia activa para una alimentación trifásica, es igual a raíz de 3 por voltaje por corriente por coseno de phi. Por lo tanto, si nosotros necesitamos solamente el valor de corriente, lo que hacemos es despejar de esta fórmula. Es decir, pasamos la raíz de 3 voltaje y coseno de phi al denominador. En este caso, reemplazando ya los valores, obtenemos que la corriente instalada dentro del circuito va a ser de aproximadamente 40 amperes. Por lo tanto, ahora aplicando ya lo que era el factor de simultaneidad, que es el 0,95, aplicándolo dentro del circuito, vamos a tener que la corriente total a la que va a estar sometido, o sea, la corriente simultánea, va a ser de 38, prácticamente 38 amperes, 37,99. Ahora vamos a ver cómo deberíamos corregir la intensidad admisible del conductor por el factor temperatura ambiente. Para ello nos vamos a la página 95 de la reglamentación con la que estamos trabajando. Dentro de esa página vamos a la tabla 771.16.2a y, por ejemplo, seleccionamos esta fila que va a ser una alimentación o sea, el recubrimiento, perdón, del cable conductor va a ser de PVC, y nos venimos a la fila donde está la temperatura en cuestión que nosotros tenemos o sabemos que va a estar sometido el circuito, y tomamos este factor de corrección que nos dan acá. Entonces debemos multiplicar la intensidad admisible del conductor por un factor de corrección por temperatura de 0,82. Ahora vamos a ver qué pasa cuando agrupamos dentro de una bandeja. En este caso nosotros vamos a agrupar en una sola capa para una bandeja perforada. Nos dice el problema que tenemos 3 circuitos más, además del que nosotros llevamos, por lo tanto van a ser 4 circuitos en total. Si nos venimos a esta tabla, podemos determinar que esta es la columna de los 4 circuitos y nuestro caso sería la fila número 4.
una sola capa sobre una bandeja perforada horizontal. También podría haber sido vertical, pero nuestra instalación en este caso es horizontal, o nosotros suponemos horizontal. Ahora uniendo lo que vendría a ser esta fila con esta columna, podemos determinar en este cuadro que mi factor de corrección por agrupamiento de cables es 0,77, que es justamente lo que tenemos reservado aquí. Por último nos vamos a la página 114 de la reglamentación, y en la tabla 771.16.13 podemos ver que aquí tenemos los THD. Nosotros vamos a caer en esta fila debido a que tenemos un THD del 20%. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre la corriente de línea, ya que no podemos utilizar la corriente del neutro, ya que al ser una carga perfectamente equilibrada, como se presentaba en el ejercicio, por el neutro no circularía corriente. Por lo tanto, mi factor de corrección ahora por THD es 0,86. ¿Cómo obtengo el factor de corrección total? Simplemente multiplicando todos los factores que conseguí. El factor de temperatura que venía de la diapositiva anterior es 0,82. Factor de corrección por agrupamiento de cable, que es el que tenemos aquí, es de 0,77. Y el factor de corrección por THD, que es el que acabamos de encontrar, es de 0,86. La multiplicación de estos tres me da un factor de corrección total de 0,54. Ahora, ¿cómo hacemos para seleccionar el conductor? Lo que nosotros tendríamos que decir es, bueno, ahora tenemos un factor de corrección de 0,54. Por lo tanto, deberíamos multiplicar estas intensidades admisibles que tenemos acá por ese número y esperar que la corriente me dé mayor, o igual, por lo menos, a los valores de la corriente del circuito que yo necesito alimentar. En este caso, como habíamos dicho, vamos a entrar por el método E, ya que es una bandeja perforada, y nuestra aislación era de PVC, como habíamos determinado en el factor de corrección por temperatura. Entonces, nos vamos a centrar solamente en esta columna, ya que es para circuitos trifásicos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Nosotros sabíamos que necesitábamos aproximadamente 38 amperes, si no me equivoco, que estaba en la primera diapositiva. Y por ejemplo, nos venimos acá y empezamos a buscar qué valor nos va a dar. Por ejemplo, un 30 no nos sirve, 37 tampoco porque estaría por debajo. Y ya entraríamos con el de 52, el cual nos daría un cable de 6 milímetros cuadrados de sección. Ahora, ¿qué pasa? Esa intensidad admisible de 37 yo debería multiplicarlo por mi factor de corrección de 0,54, lo que va a hacer que esta corriente que yo tengo acá termine disminuyendo. Cuando disminuya ya no me va a alcanzar para alimentar el circuito. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se dice, mi corriente corregida tiene que ser igual a la intensidad admisible del cable que yo propongo por el factor de corrección total. Entonces, si yo quiero saber aproximadamente qué intensidad admisible necesito, me voy a venir básicamente de esto que tengo acá, voy a despejar el valor este. Entonces pasaría el factor de corrección dividiendo y me queda esta fórmula de acá. Entonces, si yo ahora me agarro o utilizo los 38 amperes que yo tenía antes, que era la corriente que me va a solicitar el circuito con todas las condiciones que yo le daba, y lo divido por 0,54, que el factor de corrección me da 30,35. Por lo tanto, yo necesito que mi intensidad admisible que yo propongo que encuentren en esta tabla sea mayor a 70,35. En este caso, cuando empiezo a analizar todos los cables, vemos que acá tenemos un cable que tiene 70 amperes, con lo cual me voy a quedar corto porque en el mejor de los casos voy a tener 38 amperes, en el peor de las situaciones, perdón, voy a tener 38 amperes y con eso me va a llevar a 70,35. Ya estoy exigiendo más
de lo que me da la intensidad admisible de ese cable. Entonces directamente me voy por el siguiente, el que tiene 88 amperes. Este sería un cable o conductor de 25 milímetros cuadrados de sección. Esa es la manera en la que yo le elijo y ahora le aplico la corrección. Tengo entonces 88 amperes, que es lo que soporta, y lo multiplico por el factor de corrección total y me da que ese cable o conductor va a soportar hasta 47,52 amperes, pasando ya por todas las correcciones que yo tengo que hacer. Por último, vemos que ya la corriente alcanza y vamos a analizar el conductor por lo que es la caída de tensión. Necesito, por la misma naturaleza del circuito, que es arranque de motores, puedo llevarlo hasta un 5% de caída de tensión. Entonces, mi fórmula de caída de tensión, según la reglamentación, es esta. Gradiente de caída por corriente por longitud dividido sección. Ahora, si yo lo necesito en porcentaje, hago una regla de 3 simple y lo multiplico por 100% y lo divido por la cantidad total del voltaje, que son 380, que es la alimentación. Cuando reemplazo todos esos valores, obtengo que mi caída de tensión es 0,74%. O sea que estoy muy por debajo del 5 que me pide la reglamentación. Por lo tanto, ya podría llegar a decir que este cable o conductor es el que yo necesito y está bien seleccionado. ¿Qué pasaría ahora si mi caída de tensión me da mayor al 5%? Si el cálculo este me hubiese dado más de 5. Lo que hago es irme al cable siguiente, cable de 35, colocando el 35 acá, hago que el denominador sea mayor, por lo tanto el número completo va a ser menor y va a hacer que si yo tenía 5, algo, disminuya a 4, algo, por ejemplo. O si sigue siendo mayor que 5, me voy al cable siguiente y así voy iterando hasta que me alcance la caída de tensión. Ahora, en este caso, por ejemplo, también era similar a lo que se proponía antes. Yo empezaba con un cable de 6 y hacía el factor de corrección de 0,54, tengo acá, es decir, a 37 lo multiplicaba por ese número, me daba menor a los 38 amperes, que era lo que yo necesitaba, me iba al siguiente cable, al de 10, eso me iba a dar 52, 52 lo multiplicaba por 54, me iba a seguir dando menor a 38, por eso es que aplicamos esta formulita de acá, para poder encontrar más rápido, sin hacer tantas iteraciones, lo que era la corriente admisible que yo necesito. Entonces ya estoy en condiciones de decir que el conductor que yo selecciono acá es de 25 milímetros cuadrados de sección. Ahora vamos a ver cuál es la corriente de cortocircuito presunta que yo tengo en los bornes de mi circuito, para ver si alcanzaría con ese cable o debo modificar el cable o qué es lo que tengo que hacer. O sea, eso voy a analizarlo ahora. Entonces nos dicen que desde el transformador hasta mi tablero principal yo tengo 15 metros y una alimentación de 3 cables de 25 más el neutro que está en 16. Son los datos que están aquí. Mi transformador es de 315 kVA, por lo tanto nos vamos a la reglamentación y podemos ver en esta tabla ubicada en la página 225 que para mi transformador de 315 kVA yo voy a tener una corriente presunta de cortocircuito en los bornes de ese transformador de 11.028 amperes o 11,28 kiloamperes. Nos vamos ahora a la página 228 y la analizamos de la siguiente manera. Yo tengo ahora entonces 15 metros desde el transformador hasta mi tablero principal. Entonces, yo sé que este de aquí es el cable que necesito, 3x25 con el neutro de 16, que es lo que tengo marcado acá. Entonces, voy a avanzar por esta fila de acá. Lo siguiente que yo sé es que son 15 metros, por lo tanto, estoy en esta columna de acá. O sea que mi avance hacia abajo va a ser por esta columna. Vengo por acá, llego hasta los 15 metros y empiezo a bajar. ¿Hasta dónde?
Mi descenso tiene que ser hasta donde yo tengo la corriente presunta de cortocircuito en mi transformador, que era esta de aquí, de 11,028. Entonces con 11 kA yo voy a saber que mi nueva corriente de cortocircuito en el tablero principal es de 6.752 amperes. 6.752 amperes, que es lo que yo marco acá, y esta es mi corriente de cortocircuito en los bornes ya del tablero principal, o sea que mi nuevo punto de partida va a ser este. Ahora vamos a analizar para el circuito en particular. Yo ya sé que mi corriente presunta de cortocircuito en el tablero principal es de 6.752, o sea 6,75 kA, por lo tanto yo me voy a un caso más desfavorable diciendo que estoy en 7 kA. Hago el primer análisis y de nuevo tenemos el mismo conductor para mi circuito, que es el que yo determiné. Determiné por intensidad admisible que necesito un cable o conductor de 25 milímetros cuadrados de sección. Ahora ya no empiezo desde 11 kA, ahora empiezo desde 7 kA, que es lo que me entregaría en el caso de hacer un cortocircuito dentro del tablero principal. Yo necesito llegar a los 52,6 metros. Entonces, si yo me vengo por esta fila de acá y llego hasta el final, veo que tengo 37, no llego a los 52. Pero, si yo tengo 37,6 y a eso le sumo 15 metros, voy a obtener los 52,6 que son los que yo necesito. Entonces voy a hacer una doble entrada por esto. Entonces me vengo hasta los 15 metros, hago el primer ingreso y la intersección con los 7 kA que tengo acá son 4.999 amperes, o sea, prácticamente 5 kA. Ya partiendo desde los 5 kA, hago el otro tramo que me falta, o sea que ahora mi nuevo ingreso de fila sería esta de acá abajo, donde están los 5 kA. Ya no parto desde 7, sino que ahora parto desde 5 y ya no me faltan 52 metros, sino que ahora me faltan 37. Entonces, siguiendo el mismo cable, continúo por aquí, bajo por esta columna y la intersecto a donde tengo los 5 kA. Esto me va a dar una corriente presunta de cortocircuito de 2.916 amperes, por lo tanto serían prácticamente 3 kA. Esa es mi nueva corriente de cortocircuito en los bornes de mi circuito de la máquina herramienta que yo estoy analizando. Bien, este sería el resultado final. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a analizar cómo dispararía la protección en caso de que yo tenga un contacto indirecto. Al ser una corriente presunta de cortocircuito, la que yo calculé, voy a empezar a decir, bueno, cuando yo tengo un cortocircuito, va a ser, por ejemplo, un cortocircuito entre fase y la tierra de la persona. La tierra vendría a ser la misma que el neutro, ya que estamos en un circuito tipo TN, lo que va a hacer que mi corriente de cortocircuito sea justamente la corriente cuando yo tengo un contacto indirecto. Ahora, lo que yo tengo que empezar a hacer es decir, bueno, empiezo ahora desde cualquier software o catálogo en el que yo tenga la posibilidad de ver las curvas de disparo. Entonces en este caso, con el que yo les pasé, que es el Simaris, vamos a empezar a entrar dentro de lo que es protección de equipo. Fuera de la protección de equipo nos vamos a protección sobre equipo de baja tensión. Después nos vamos a interruptores automáticos y dentro de interruptores automáticos entramos en lo que vendrían a ser interruptores automáticos de 3 volt ampere, por ejemplo, y seleccionamos este interruptor.
colocamos los datos que tenemos en el problema. En este caso no nos daba para elegir 380, nos daba la más próxima, que es 415 voltios. Sabemos que es una alimentación trifásica, pero va acompañada del neutro, por lo tanto van a ser 4 polos. Y todos los datos los vamos completando de esa forma. Eso nos va a arrojar en el programa la curva de disparo para este dispositivo en particular. O sea, esta curva que tenemos acá es para este dispositivo que nosotros acabamos de elegir. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Nos venimos a la página 124 de la reglamentación. En esa página vamos a ver cuántos son los tiempos en los que tiene que accionar la protección contra contactos indirectos para todo tipo de circuito. Nosotros estaríamos en esta columna, ya que tenemos 380 voltios, o sea que esta sería la columna en la que nosotros nos moveríamos. Dentro de ella nosotros estamos en corriente alterna, por lo tanto ya se nos disminuye a esta columna y nuestro sistema o esquema de conexión a tierra, perdón, es tipo TN. Entonces nos venimos acá y nos damos cuenta que el tiempo de disparo debe ser 0,06 segundos o 60 milisegundos. Ahora juntamos esos datos con los 3 kA y obtenemos lo siguiente. Podemos ver que tenemos la curva de disparo y los dos datos de importancia para mí son los 0,06 milisegundos y los 3 kA. Ingreso esos dos valores en el software, en este caso, o lo ingreso por valores de escala, y vamos a tener que, por ejemplo, a esta altura tenemos el tiempo de los 60 milisegundos, y a esta altura de acá tenemos aproximadamente los 3000 amperes. Entonces justo este punto de intersección hace que este sea la situación en el caso de cortocircuito. Si ahora nosotros analizamos la curva, vemos que a la derecha se encuentra la zona de disparo y a la izquierda la zona de no disparo. Por lo tanto estaríamos protegidos, lo que quiere decir que tanto el conductor como todo lo que se eligió nos dio una corriente de cortocircuito, de manera tal que cuando exista un corto ocasionado por un contacto indirecto, la protección dispare en el tiempo correspondiente. ¿Qué pasaría en esta parte del medio, en esta zona? Todo esto de acá. Toda esa zona es el margen que tiene el fabricante para decir, bueno, si agarran un lote de mi producción, van a ver que esta es la corriente mínima y esta es la corriente máxima con la que puede disparar en este tiempo. Ese es el margen de error que tiene para la fabricación. Si mi punto cayera al medio, es preferible que modifique de manera tal de que me venga directamente hacia la derecha la zona de disparo. Bien, eso sería todo. Cualquier consulta o duda me están avisando. Espero que se haya entendido el tema. Si no, nos vemos en la próxima clase y ya me dicen todas las cosas que no se entendieron.